noches, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. ¿Recuerdan el video del jueves pasado donde hicimos un hexágono con figura de margaritas? Pues ahora vamos a hacer la blusa, así que manos al tejido. Los materiales que vamos a usar para esta linda blusa son los siguientes. Tengo estos 3 hilos que son hilo perlé, blanco, amarillo y este lindo matizado. Ustedes los ven pequeños porque yo ya he avanzado en el trabajo, pero cada madeja tiene 90 gramos. Pongan atención en eso. Voy a tejer con un crochet de número 2.5 y voy a utilizar tijeras. Vamos a tejer hexágonos en forma de margaritas. Y empezamos con el centro, que es en color amarillo. Y vamos a tejer 12 cadenitas. El primer nudito no cuenta, ya saben. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a buscar la primera cadenita, pero viendo que no se tuerza y quede rectito el trabajo. Paso el hilo y vamos a subir con 2 cadenitas, 1, 2. Ahora vamos a tejer 23 puntos altos dentro de nuestro aro. Una vez que tengo 23 puntos altos, vamos a cerrar. Y tomen en cuenta que las 2 primeras cadenitas sería el primer punto, por lo cual tengo 24 puntos en mi rueda. Cierro con punto deslizado y vamos a recortar. Vamos a rematar. Y vamos ahora a empezar con el color blanco a trabajar en el resto del diseño. Vamos a tomar el hilo blanco y me voy al primer punto. Paso el hilo y voy a tejer la primera cadenita con las 2 hebras. Esto es para que no se suelte el hilo. Vamos otra cadenita más y ahí mismo tejemos 2 puntos altos. Es decir que cada espacio va a tener 3 puntos altos. Tejo una cadenita y me voy a saltar un espacio y en el siguiente tejo 3 puntos altos. Tejo una cadenita, me voy a saltar un espacio y en el siguiente tejo 3 puntos altos. Cadenita, me salto un espacio y en el siguiente 3 puntos altos y así vamos a tejer toda la vuelta, tejiendo 3 puntos altos, cadenita, saltamos un espacio y el siguiente 3 puntos altos. Terminemos la vuelta. Ya he terminado mi vuelta con 3 puntos altos sobre un punto. Me salto un espacio y hago lo mismo en el siguiente, con una cadenita de separación. Y tienen que quedarme 12 grupos de 3 puntos altos. Ahora vamos a cerrar en la primera cadenita del primer punto y subo con 2 cadenitas. En el punto siguiente tejo 2 puntos altos ahí mismo. Y un punto obviamente sobre el punto anterior que sigue. Así nos van a quedar 4 puntos. Ahora cadenita y hago lo mismo.
sobre los siguientes puntos. Tejo un punto alto, en el punto del medio van a ir 2 puntos altos en el mismo espacio y luego en el siguiente un punto alto. Cadenita y seguimos. Punto alto, 2 puntos en el punto siguiente y punto alto en el que sigue. Luego cadenita y seguimos haciendo lo mismo en toda la vuelta. Una vez terminada mi vuelta, poniendo punto alto en el medio, 2 puntos ahí mismo y luego otro punto sobre el que viene con una cadenita de separación. Quedan 4 puntos y obviamente 12 motivos con la misma cantidad de puntos. Cierro con punto deslizado en el primer punto. Ahora, como aquí yo tengo 4 puntos altos, obviamente van a salir en esta vuelta 4 puntos de la misma manera, es decir, punto sobre punto, porque aquí no voy a hacer aumento. Entonces vamos, 2 cadenitas, punto alto y punto alto. Luego cadenita de separación y vamos. 1, 2, 3, 4. Cadenita de separación y tejemos igual los 4 puntos que vienen. Y así vamos a terminar nuestra vuelta. 4 puntos altos, cadenita de separación, punto sobre punto. Ya está terminada mi vuelta con 4 puntos altos sobre los anteriores. Ahora busco la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Subo con 2 cadenitas, voy al siguiente punto y lo tejo solo hasta la mitad. El punto siguiente igual y el punto siguiente igual. Solo tejo hasta la mitad del punto. Ahora paso y hago un solo punto. Cierro con una cadenita y vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy al espacio y tejo medio punto. Tejo 4 cadenitas y luego vamos sobre los siguientes puntos, tejiendo hasta la mitad, 1, hasta la mitad, 2, así hasta la mitad, 3 y el cuarto, solo hasta la mitad del punto. Paso el hilo cerrando los puntos y cierro con una cadenita. Tejo 4 cadenas y me voy al espacio siguiente tejiendo medio punto. Volvemos a tejer 4 cadenas y tejemos los siguientes puntos hasta la mitad. 1, 2, 3 y 4. Cierro, cadenita y 4 cadenitas. Me voy al espacio con medio punto y así voy a terminar mi vuelta. Ya he terminado mi margarita. Aquí tengo las 4 últimas cadenitas y me voy a ir aquí a la punta donde iniciamos y en la primera cadenita pincho para pasar el punto deslizado. Recortamos, rematamos y listo. Ahora les dejo de tarea tejer 18 de estas margaritas para continuar con nuestra blusa.
Bien, una vez que ya hemos terminado nuestra margarita con la parte blanca, vamos a ponerle el borde con el hilo matizado. Es súper fácil, pongan atención. Nos vamos a ir al centro de cada cadenita. Entonces, aquí contamos 1 y en la segunda cadenita pasamos el hilo la primera cadenita vamos a hacerla con las 2 hebras para que no se me suelte el hilo. Entonces vamos, ahí está una cadenita, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a la primera, pasamos a la segunda y ahí tejemos medio punto. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, me voy a la segunda cadenita de color blanco y tejo medio punto. Tejo 5 cadenitas, me voy a la segunda cadenita de color blanco y tejo medio punto. 5 cadenitas y vamos a la segunda cadenita de color blanco. Tejemos medio punto y hacemos lo mismo. 5 cadenitas, me voy a la segunda cadenita para tejer medio punto. Y así voy a terminar esta vuelta. Una vez que he terminado de tejer mi vuelta de cadenitas, me voy donde empecé para cerrar con un punto deslizado. Y me voy al espacio del centro tejiendo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y me devuelvo hacia atrás, pasando por aquí, por la cadenita del punto y por la cadenita de abajo del punto. Paso, paso y ahora voy a tejer 5 puntos altos. 5. Me voy a ir a la cadenita del medio y tejo medio punto. Ahora tejo 5 cadenitas y me voy al siguiente espacio y en la tercera cadenita tejo medio punto. 5 cadenitas, me voy a las cadenitas siguientes en el punto tercero, medio punto. Ahora en este espacio vuelvo a hacer lo mismo que hice acá, 5 puntos altos. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y me devuelvo hacia atrás en este hilito, aquí, y el hilito de abajo del punto, paso y luego paso a esta cadenita. Esta es una lagrimita, ¿sí? Ahora repetimos de nuevo 5 puntos altos. Nos vamos a la cadenita del medio y tejemos medio punto. 5 cadenitas. Vamos al medio y tejemos medio punto. Volvemos a hacer 5 cadenitas. Nos vamos al medio y tejemos medio punto. Y miren qué bonito que va quedando. Ahora vamos a volver a repetir lo mismo que hicimos acá. 5 puntos altos.
Ahora 3 cadenitas de lagrimita, nos devolvemos hacia atrás, paso el hilo y tejemos de nuevo 5 puntos altos. En la tercera cadenita tejemos medio punto y así vamos a terminar esta vuelta. Tomen en cuenta que al ser un hexágono nos faltarían 3 puntas más. Van a repetir entonces lo mismo, amigas. Bien, he terminado ya las 3 puntas que faltaban y ahora me voy a ir aquí donde inicié el primer punto para cerrar con punto deslizado y luego vamos a recortar. Rematamos y está listo nuestro hexágono. Ya tengo aquí 18 de estas margaritas y ahora vamos a unirlas con el borde de color verde. Pongan atención que es súper facilito. Aquí tenemos el hexágono completo, pero los demás vamos a tejer únicamente como aquí hasta las cadenitas. Entonces aquí voy a comenzar tejiendo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejo una cadenita. Vamos a tomar el hexágono que ya está tejido y me voy aquí a una de las puntas, al centro de la lagrimita, paso el hilo, tejo 1, 2 cadenitas y me devuelvo hacia atrás para cerrar con punto deslizado. Vuelvo a tejer 5 puntos altos. Me voy al punto del medio, es decir, al punto 3 de la cadenita y tejo medio punto. Ahora voy a tejer 1, 2 cadenitas, paso por el centro de las cadenitas de acá. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y me voy a la cadenita del medio de las siguientes cadenitas y tejo medio punto. Tejo 1, 2 cadenitas, me voy al siguiente espacio, paso y tejo 3 cadenitas. En la cadenita del medio siguiente tejo mi medio punto y ahora tejo acá 5 puntos altos. Ahora tejo una cadenita y me voy a la otra lagrimita de la otra punta. Paso, tejo 1, 2 cadenitas y me devuelvo hacia atrás, aquí, tal como ven, y paso. Paso y vuelvo a tejer 5 puntos altos. Voy a la cadenita del medio tejiendo medio punto y aquí me tocarían 5 cadenitas. Voy al medio y tejo medio punto. Y si ven aquí como ya quedó la primera unión. Ahora el resto del hexágono lo vamos a terminar de la misma manera que ya les enseñé en el primer hexágono. Ya está terminado mi hexágono. Ahora vamos a unir el siguiente. Ya me adelanté obviamente a hacer las cadenitas, hice mis primeros 5 puntos altos y una cadenita. Ahora me voy a la punta, siempre tomen en cuenta que vaya en línea recta.
no se vayan a equivocar. Entonces me voy aquí a la lagrimita, paso el hilo y tejo 2 cadenitas. Me devuelvo hacia atrás de los 5 puntos aquí, paso y paso y vuelvo a tejer 5 puntos altos. Me voy a la cadenita del medio y tejo medio punto. Tejo 2 cadenitas y me voy al medio de las cadenitas de este hexágono. Paso y tejo 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Voy a la tercera cadenita del siguiente espacio para tejer medio punto y vuelvo a tejer 1 y 2 cadenitas. Voy al siguiente espacio, paso el hilo y tejo 1, 2 y 3 cadenitas y me voy a la tercera cadenita siguiente. Voy a tejer 5 puntos altos, una cadenita y me voy aquí a la siguiente punta donde está la lagrimita. Ahí paso el hilo, tejo 1, 2 cadenitas y me devuelvo hacia atrás del punto, paso y paso el hilo y tejo de nuevo 5 puntos altos. Voy a la tercera cadenita del siguiente espacio y tejo medio punto y luego 5 cadenitas. Al siguiente espacio en la mitad igual medio punto y luego 5 cadenitas. Y luego me voy asimismo a la cadenita del medio para tejer medio punto y tejería la siguiente punta para terminar de la misma manera este hexágono. Y así vamos a unir 5 hexágonos. Ya nos vemos. Ya tengo unidos 5 hexágonos. Ahora vamos a unir uno más, pero con la diferencia de que ese hexágono va a estar unido tanto de este lado como de este de acá. Es decir, que vamos a cerrar en un círculo y sería la base de nuestra blusita. Aquí ya tengo un hexágono más y están mis 5 primeros puntos altos, la cadenita y nos vamos aquí a la punta donde está la lagrimita. Paso el hilo y tejo 1, 2 cadenitas, me devuelvo hacia atrás, paso y paso. Ahora tejo 5 puntos altos. Y me voy a la siguiente cadenita para tejer medio punto. Tejo 1, 2 cadenitas y me voy al medio de las cadenitas de este hexágono. Paso y tejo 1, 2 y 3. Me voy al medio de las siguientes cadenitas para tejer medio punto y luego 1, 2 cadenitas y vamos al siguiente espacio. Tejo 3 cadenitas y me voy al medio del siguiente espacio. Ahora tejo 5 puntos altos. Una cadenita y en la lagrimita de esta punta paso, tejo 2 cadenitas y paso el hilo por este punto así.
Ahora tejo 5 puntos altos. Me voy a la mitad tejiendo medio punto. Y vamos con las 5 cadenitas. El punto del medio y tejo medio punto. Otras 5 cadenitas y vamos al medio. Vamos a tejer esta punta y luego las cadenitas que siguen. Ahora vamos a doblar, obviamente, para que estén al derecho los hexágonos y viendo que no esté torcido ni nada. Entonces aquí yo me adelanté a tejer mis 5 puntos altos y la cadenita después de haber hecho la punta que queda en el medio y las cadenitas. Entonces voy a tomar el hexágono y paso el hilo y tejo 1, 2 cadenitas. Me devuelvo hacia atrás, así, paso y paso. Tejo 5 puntos altos. Voy al siguiente espacio y tejo medio punto. Ahora tejo 1, 2 cadenitas y voy al primer espacio, paso y tejo 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Me voy al siguiente espacio para tejer medio punto. Ahora tejo 1, 2 cadenitas. Voy al siguiente espacio, paso el hilo y tejo 3 cadenitas. Busco la mitad y paso medio punto. Ahora tejo 5 puntos altos porque voy a unir a la otra punta. Tres, 4 y 5. Una cadenita y tomo la otra punta. En la lagrimita paso el hilo, tejo 1 y 2 cadenitas, me voy hacia atrás, paso y paso el hilo y tejo los 5 puntos restantes. Busco el punto del medio y tejo medio punto y termino de hacer la siguiente punta. Miren cómo queda ya unido, queda como una fajita. Ahora esta es la posición en la que vamos a dejar la base. Los hexágonos de los extremos van a estar doblados y aquí quedan 2 y obviamente del otro lado van a ser 4. Entonces ahora yo me adelanté a tejer las 3 puntas. Como ven aquí ya están hechas las cadenitas y para la siguiente punta, que sería la punta número 4, hice los 5 puntos y la primera cadenita. Ahora voy a tomar de este lado así esta punta ahí y paso el hilo, tejo 2 cadenitas, me voy hacia atrás, paso y paso, tejo los 5 puntos que restan y me voy al medio, obviamente, para tejer mi medio punto. Tejo 2 cadenitas y me voy al espacio para tejer 3 cadenitas. Salto al siguiente espacio y me voy a la mitad tejiendo medio punto. Tejo 2 cadenitas y hago lo mismo. Voy al siguiente espacio, paso el hilo y tejo 1, 2, 3 cadenitas. Me voy al medio
y tejo 5 puntos altos. Una cadenita y ahora me topo con la punta de la unión, pero no hay ningún problema porque voy a pasar por aquí y luego voy a pasar por acá, así. El crochet debe pasar las dos lagrimitas. Paso, paso y ahí tejo una, dos cadenitas y me devuelvo hacia atrás. Paso el hilo y tejo los 5 puntos que restan. Y miren ahí cómo queda ya unido. Ahora vamos al siguiente espacio con medio punto. Una, dos cadenitas y tomo el siguiente espacio así. Paso 1, 2 y 3 cadenitas. Vamos al siguiente espacio y tejemos medio punto. ¿Sí ven qué facilito? Ahora vamos 5 puntos. 5, cadenita, me voy a la punta siguiente y listo. Paso, tejo 2 cadenitas, me devuelvo hacia atrás, paso el hilo y termino la punta que falta. Miren cómo ya queda, ya le hice la punta que faltaba. Ahora es súper fácil, nada de confusiones. Aquí obviamente vamos a unir este lado y este lado. Va quedando siempre el de acá libre. Y así vamos a unir 5 hexágonos y el hexágono 6 ya les indico porque igual es cerrado como los primeros. Miren amigas ya cómo va quedando. Ya están 5 en la segunda fila. Y ahora nos falta el de la mitad, que sería el número 6. Como ustedes han venido uniendo, obviamente vienen de este lado y acá. Unen los 3 lados. Ahora aquí hacen lo mismo, pero con la diferencia de que unimos de este lado, este y acá. Entonces vamos. Ya están mis 5 puntos altos, ya está mi cadenita primera y ahora voy a la punta. Paso donde está la lagrimita, paso el hilo y voy a tejer 2 cadenitas para luego irme hacia atrás y tejer mi lagrimita. Paso el hilo y ahora vuelvo a tejer aquí mis 5 puntos altos. Me voy a la cadenita del centro tejiendo medio punto. Tejo 1 y 2 cadenitas, me voy a las cadenitas de acá y paso. Tejo 3 cadenitas. Me voy al siguiente espacio, en la mitad tejo medio punto, tejo 2 cadenitas y paso por aquí. Vuelvo a tejer 3 cadenitas, vamos hacia el centro y volvemos a tejer 5 puntos altos. Cadenita y nos vamos aquí. Como ya está unido, pasan por la una lagrimita, pasan por la otra y van a pasar el hilo con mucho cuidado, así. Y ahora vamos, 1 y 2 cadenitas, me devuelvo hacia atrás, paso el hilo
y listo. Vuelvo a tejer los 5 puntos altos. Vamos a la mitad de las cadenitas tejiendo medio punto y tejo 1 y 2 cadenitas. Vamos por aquí, tejo 3 cadenitas y vamos a la mitad para tejer el medio punto. 1 y 2 cadenitas, paso y tejo 3 cadenitas. Vamos a la mitad con medio punto y aquí vamos a tejer 5 puntos altos. Cadenita. Aquí tenemos otra unión. Entonces paso por aquí y por acá, por las dos lagrimitas. Vamos a pasar el hilo y tejo 2 cadenitas. Me devuelvo hacia atrás y paso. Ahí está mi lagrimita. Vuelvo a tejer 5 puntos altos. Vamos a tejer el medio punto, tejo 2 cadenitas y por aquí. Tejo 3 cadenitas. Me voy al siguiente espacio, en la mitad tejo medio punto, tejo 2 cadenitas y paso por aquí. Vuelvo a tejer 3 cadenitas, vamos hacia el centro, vamos a la mitad y ahora nos toca 5 puntos altos. Voy a terminar de unir este lado y obviamente voy a terminar la punta que me falta en este lado. Miren, amigas, como ya va quedando la blusita. Yo me adelanté porque realmente ustedes ya ven que es muy fácil. Hice mi segunda parte y luego he puesto la parte del pecho, donde va 2 hexágonos en cada lado y 1 en cada hombro. Miren cómo queda bien bonito. Le puse un vuelito, me adelanté de este lado y ya vamos a hacer el lado de acá. Ahora, ustedes me van a preguntar la medida. Esta blusita tal como está, le queda a una chica de talla M o de talla S. Si ustedes de pronto quieren que la blusa sea más ancha, simplemente se van a tomar la medida y de acuerdo a eso pueden aumentar la cantidad de hexágonos, pero siempre tiene que ser en cantidades pares. Aquí es por eso que yo he puesto 6 y si ustedes quieren más anchita van a ponerle 8. Igual, si ustedes no quieren la blusa muy top, pueden ponerle otra parte, otra tira con hexágonos. Sí, es cuestión de que ustedes ya con la base se acomoden a su talla. Esta tiene un contorno de 80, el contorno total. Quiere decir que cada lado tiene 40. Y vamos a ver desde el hombro cuánto tiene. Tiene igual un largo total de 40 desde el hombro. Pero como les digo, ustedes pueden aumentar las vueltas de los hexágonos. Ahora vamos a unir entonces el último hexágono que nos queda. Y lo vamos a hacer de esta manera. Yo ya me adelanté aquí a tejer mis 5 puntos altos y vamos a hacer la cadenita. Y me voy
a estas puntas de acá, las dos que quedan aquí, porque obviamente este es el cuello, no se vayan a confundir. Entonces vamos por aquí, paso, tejo las dos cadenitas y me devuelvo hacia atrás para hacer la lagrimita. Paso el hilo y obviamente aquí me tocaría mis 5 puntos altos. Me voy a las cadenitas del medio y tejo mi medio punto y 2 cadenitas. Voy al espacio de las cadenitas, paso y tejo las 3 cadenitas. Me voy al espacio siguiente y busco la mitad, tejo medio punto, 2 cadenitas y vamos al espacio que viene tejiendo las 3 cadenitas correspondientes. Voy a la mitad con medio punto y luego tejo 5 puntos altos. Cadenita y me voy a la siguiente punta. Paso el hilo, tejo 2 cadenitas, me devuelvo hacia atrás para hacer la lagrimita y paso el hilo y tejo los 5 puntos altos. Yo he tejido las 2 puntas que le corresponden a la unión en el hombro, pero las puntas del lado derecho tanto como el izquierdo no voy a tejer, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hago el medio punto y luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Voy a la mitad y tejo 5 cadenitas. Esas serían las cadenitas que corresponden al espacio antes de poner nuestra punta. Pero como no lo voy a hacer, entonces ese espacio va a ser ocupado por cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy al espacio y tejo otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y voy a hacer lo mismo. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Me voy a la mitad y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, me voy a la mitad y tejo medio punto. Entonces nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios con cadenitas. Ahora en el espacio que viene ya nos toca la siguiente punta. Vamos a tejer los 5 puntos altos. Cadenita, vamos a voltear y busco la siguiente punta, aquí, paso y tejo 2 cadenitas y me devuelvo hacia atrás, así, paso y tejo los 5 puntos que corresponden. Me voy a la mitad y tejo medio punto y 2 cadenitas. Vamos al espacio, paso y tejo 3 cadenitas y sigo al medio con medio punto. 1, 2 cadenitas, paso y 1, 2, 3 cadenitas. Me voy al medio y aquí me tocarían los 5 puntos.
cadenita y la punta siguiente. Paso y tejo 2 cadenitas, me devuelvo hacia atrás y paso el hilo. Ahí está la lagrimita y termino con 5 puntos altos. Ahora, tal como hice en este lado, aquí solo vamos a hacer cadenitas. Una vez que hemos unido ya el hexágono del hombro, voy a empezar por la unión para hacer el borde. Y vamos a hacerlo de esta manera. Paso el hilo en la unión y el primer medio punto lo tejo con las 2 hebras para que no se suelte. Y sobre cada punto anterior vamos a ir tejiendo medio punto. Como son 5 puntos altos, obviamente son 5 medios puntos. Y luego en el espacio de las cadenitas vamos a hacer 4 medios puntos. Saltamos al siguiente espacio y 4 medios puntos. Bien, amigas, yo ya le terminé de poner el borde porque realmente no es difícil. Solamente tienen que tomar en cuenta que en los espacios van a poner 4 medios puntos sobre los puntos de la unión de la punta. Obviamente van 5 medios puntos porque son 5 puntos altos. Y en la unión de las 2 puntas va el medio punto. Y pare de contar. Ahora, como ya terminé mi vuelta, lo que voy a hacer aquí es un punto deslizado. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y en la unión de cada espacio vamos a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y aquí en este espacio medio punto. 5 cadenitas y vamos al espacio de unión para tejer medio punto. Así vamos a terminar toda nuestra vuelta. Una vez terminada la vuelta con cadenitas y medio punto en cada unión, vamos a cerrar aquí en el inicio con punto deslizado. Ahora me paso al espacio que sigue y voy a tejer 5 puntos altos. Una cadenita y en los siguientes espacios vamos a tejer 4 puntos, así. 4 cadenita y de la misma manera en los siguientes espacios 4 puntos altos y una cadenita hasta llegar aquí, que sería el inicio donde está la unión. En este espacio vamos a tejer 5 puntos altos. Una vez terminada mi vuelta con 4 puntos altos y cadenita de separación, teniendo 5 puntos altos en el último espacio, al igual que fue en el primero, vamos a hacer el resto con medio punto. Y vamos a tejer 4 medio puntos en cada espacio. Así. Hasta que terminemos de poner 4 medios puntos en cada espacio, en todo el borde.
Una vez que he tejido 4 medios puntos en cada espacio del borde, vamos al primer punto alto cerrando con punto deslizado. Voy a tejer 1 y 2 cadenitas y me salto al segundo punto y paso. Y ahora voy a tejer los 4 puntos altos que siguen. En el espacio voy a tejer 2 puntos ahí mismo. Y luego los 4 puntos altos que siguen. Aquí viene el espacio y tejo 2 puntos ahí mismo. Y luego voy a hacer lo mismo hasta aquí. Una vez que he terminado mi vuelta, voy a saltarme 1 y 2 en los medios puntos de este borde y paso con punto deslizado. Subo 1 y 2 cadenitas y así mismo cuento 1 y 2 medios puntos, paso con punto deslizado y volteo el tejido. En el primer espacio, que fue donde subí las 2 cadenitas, ahí mismo voy a poner un punto alto. Y luego tejo los 4 puntos siguientes. Uno, 2, 3 y 4. Ahora, sobre cada punto alto que forma esta V, vamos a poner 2 puntos. Así. 2 y acá 1 y 2. Luego vienen los 4 puntos siguientes y tejemos punto alto sobre cada punto. Y sobre los puntos de la V, 2 en cada punto. Y así terminamos esta vuelta. Bien, amigas, al igual que empecé, aquí también en el último punto he puesto 2 puntos en el mismo espacio. Voy a contar 1 y 2 medios puntos para cerrar con punto deslizado. Ahora tejo 1 y 2 cadenitas y cuento 1 y 2 medios puntos. Cierro con punto deslizado y doy vuelta a mi tejido. Esta es la última vuelta del borde. En el mismo espacio donde subí las cadenitas, tejo un punto alto. Y luego punto alto sobre los puntos siguientes. Aquí están las 2 V que puse sobre la V anterior. Tejo el primer punto y en el espacio, pero no adentro, sino sobre la cadenita, voy a tejer ahí mismo 2 puntos altos. Y sigo tejiendo normalmente, punto alto sobre punto alto. Cuando llego a las V, aquí en la cadenita de separación, tejo 2 puntos ahí mismo. Una vez terminada mi vuelta y tal como en el inicio, que está con 2 puntos, aquí también he terminado con 2 puntos y voy a contar 1 y 2 y cierro con punto deslizado. Ahora vamos a recortar para rematar.
Y está listo el hombro de mi blusita. Ahora vamos a poner un bordecito en el cuello para que quede bien bonito. Y lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos acá. Entonces, voy a comenzar desde aquí mismo, donde está el hombro. Pero la diferencia es que aquí ya no voy a poner medio punto, sino que voy a irme directo. Voy a buscar el primer punto alto y pasamos el hilo. Con las dos hebras subo la primera cadenita y luego voy perdiendo el hilo tejiendo medio punto. Así, medio punto sobre cada punto alto. Ahora, donde están los espacios de cadenitas, vamos a tejer 4 medios puntos. Y aquí, donde están los puntos altos, vamos a tejer medio punto sobre el anterior. Como son 5 puntos altos, van a ser 5 medios puntos. Este espacio lo vamos a pasar, no vamos a tejer medio punto ahí, sino que acabo el medio punto aquí y paso al siguiente punto alto para hacer lo mismo, medio punto. Y 4 medios puntos en cada espacio. Una vez terminada la vuelta poniendo medio punto, miren aquí, como les dije, no hay medio punto en el espacio, sino que va directo. Ahora vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y en cada unión hacemos el medio punto. Así. En cada unión el medio punto. Toda la vuelta. Una vez terminada mi vuelta de cadenitas, voy a irme al inicio para cerrar con punto deslizado. Y ahora en cada espacio voy a poner 4 medios puntos. Así. Hasta que termine la vuelta. Una vez terminada mi vuelta, simplemente en el primer medio punto vamos a cerrar con punto deslizado. Voy a recortar. Vamos a rematar y listo. Ahora con la aguja lanera voy a rematar para perder este hilo. Ahora lo voy a terminar de perder por aquí. De hecho, ya todos los hilos los he perdido. Para que quede bien terminada mi blusita. Ahí está terminada mi blusita. Miren qué linda que queda. En la parte de abajo, si ustedes desean, le ponen un borde y si no, le dejan tal como está. Mi hija me pidió que no le ponga nada y que le deje así nomás. Pero aquí es imposible que puedan ver cómo luce, así que dentro de poco mi nena la va a lucir para que ustedes vean cómo quedó.
pareció, amigas? ¿Verdad que es súper fácil? Ya vieron ustedes, se parece un poco al top que les dejé anteriormente, pero no es el mismo. Así que con estas serían 2 prendas coloridas que tendrían las chicas en casa. Lo pueden usar con un jean, con una falda, con un shortcito blanco, en fin, con el outfit que gusten, porque ya vieron ustedes que es súper cálida. Déjenme en los comentarios qué desearían tejer ustedes en Martes de Moda, porque yo a todas trato de leerles y trato también de complacerles. Y les invito, amigas, a pasar por mis redes sociales. Yo no estoy solamente en YouTube. Aquí yo les comparto mis tutoriales, pero en las redes sociales yo comparto algunas cosas que yo sé que les puede interesar, así que les invito. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. No se pierdan, Dios mediante, este jueves que tenemos jueves de puntadas y tengo una puntada muy divertida, yo sé que les va a gustar, así que no se desconecten. Y pues yo no descanso más porque voy a seguir haciendo cosas muy bonitas para mi canal. Ya nos vemos. Bye.